Me van a decir de todo por darte esta respuesta, porque este es uno de los temas más controversiales que hay en el mundo de la salud mental. Pero para mí la esquizofrenia es 100% reversible. Las personalidades múltiples son 100% reversibles. Y cuando las personas van al psicólogo y no les funcionan estos métodos, les dicen que tienen un problema más grave y que tienen que ir al psiquiatra, que la psicología convencional no les puede ayudar. Y saqué casi cerca de $500,000 en préstamos para aprender todas estas técnicas nuevas. El meterle a un adulto en estado de trance sirve para poder reprogramar en el estado en el que aprendió las cosas, reprogramar esas creencias y conceptos. Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos. En esta ocasión traemos una invitada muy especial con un tema, yo creo, súper innovador. Yo nunca lo he escuchado ni en ningún podcast, ni en ningún libro sobre psicología, ni nada. O sea, es una cosa totalmente nueva. Cuando me lo explicó, flipé totalmente con lo que me estaba contando y quería realmente aprender cómo es ese proceso que nos va a contar ahora nuestra invitada de hoy. Y aparte te tengo que dar las gracias. Bueno, antes de nada voy a decir su nombre. Ella es Carolina Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Enrique, gracias por esta increíble invitación y gracias a Tobías por invitarme para algo tan especial, tan importante que tenemos que compartir con el mundo. Lo primero de todo que quiero decirte es muchas gracias por acogernos en tu casa. Tienes una casa preciosa aquí en Marbella. Ojalá fuera mía. Temporalmente es mi casa. Bueno, de acogernos en donde estás ahora encantada, mismo. Muchísimas Enrique. gracias. En esta casa han pasado cosas muy mágicas. De hecho, acaban de pasar cosas mágicas. Ahora mismo las acabamos de presenciar. Ahora, al final del podcast lo contaremos. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo iremos contando a medida que vaya pasando. Pero quiero hacerte la primera pregunta y va a ser muy sencilla. Solo quiero saber, Carolina, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo no puedo estar más feliz. Estamos en el centro donde pasan milagros, donde hay magia cada día. Está aquí Mara Rey con su padre Tony, que han venido a ayudarme a resolver situaciones de personas que han buscado resolver problemas por mucho tiempo. Y bueno, estamos unidos aquí, un equipo que es para mejorar la vida de la gente y no creo que hay mejor lugar para estar. La gente estará diciendo, bueno, ¿y qué es ese tipo de magia? ¿Qué están haciendo? ¿A quién están ayudando? Vale, vamos a empezar. Primero de todo, quiero que me digas de dónde vienes, desde el principio, por qué haces lo que haces, y luego ya vamos comentando un poquito qué cosas estás haciendo actualmente. Bueno, vengo de Ecuador, que está lejos de aquí y está cerca porque nos unen muchísimos elementos. Somos muy parecidos de manera en la cultura y en corazón con la gente aquí en España. Y bueno, lo que me he dedicado a hacer los últimos 24 años es a crear nuevos sistemas de psicología que puedan resolver las insuficiencias de los sistemas existentes. Hay mucha insuficiencia en el mundo de la psicología porque es una ciencia que no ha tenido ningún instrumento, por ejemplo, para demostrar con qué está trabajando. Los psicólogos no tenemos rayos X, no tenemos exámenes de sangre, entonces trabajamos con algo invisible y querer arreglar algo que no se sabe qué es y que no se ve es muy difícil. Entonces, los últimos 24 años me dediqué a probar otros sistemas, no los convencionales académicos, sino me metí al mundo de la hipnosis clínica
Convencionales académicos hablamos de sistemas cognitivo-conductual, etcétera, ¿no? Exactamente. Los métodos tradicionales clásicos son la psicología conductual, que es la que la gente conoce viendo en la televisión que hay una persona con mandil blanco y electrocutando ratones, ¿no? La psicología conductual es la de premio-castigo. Entonces, si haces algo bueno, te premian; si haces algo que no está bien, te castigan. Y funciona en un porcentaje muy reducido de la población, porque el ser humano es mucho más que ideas simples. Por ejemplo, los animales, cuando se acercan a una mesa, a una silla, si tú los premias, van a querer seguirse acercando a esa mesa. Sin embargo, los humanos tienen creencias, tienen conceptos, tienen religiones, ideas que interfieren en lo que pasa cuando reciben un castigo. Por ejemplo, si tú eres de una religión y crees que está bien dar la vida por esa religión, entonces no te afecta que te maten o que te hieran. Uh-huh. Entonces, la psicología conductual tiene esta limitación con los seres humanos, ¿no? Funciona en un 25% de la población. Entonces, ese es uno de los métodos. Hay el método de la psicología cognitiva, que básicamente intentó entender a la mente como un ordenador. Quiso ver que la mente también tiene procesos y fórmulas y se la puede estudiar dentro de un marco esquemático. Entonces, estudia la mente como que fuese un ordenador con fórmulas y procesos. Sin embargo, es muy complicado lo que te da, lo que te enseña. No es fácil de utilizar para el usuario, ¿no? Uh-huh. Es algo que sirve mucho para los móviles, que sirve para enseñar cómo la mente es capaz de detectar la forma de un gato y de un conejo, pero no te da recetas claras para seguir. Entonces lo mezclaron la psicología cognitiva con la psicología conductual y hicieron la psicología cognitiva conductual. Y lo que pasa es que es muy generalizada. No considera la edad, el género, la cultura de la persona. Entonces, otra vez funciona en un 25% de la población. Y cuando las personas van al psicólogo y no les funcionan estos métodos, les dicen que tienen un problema más grave y que tienen que ir al psiquiatra, que la psicología convencional no les puede ayudar. Entonces creen que el problema es de ellos. Y el problema es que los métodos tienen insuficiencias. Y al ir al psiquiatra, le dicen a la persona que tiene un desbalance químico y por eso está mal. Pero lo interesante, lo sorprendente es que te dicen que tienes un desbalance químico sin nunca medirte los niveles de ese desbalance en la sangre. Es una adivinanza que hace el experto. Y se supone que es tan experto que sabe en qué medida tienes ese desequilibrio sin nunca usar un método de medición. Y con eso te receta un bloqueador de un neurotransmisor como la serotonina, la dopamina. Conocemos a la adrenalina como un neurotransmisor que todos hemos sentido en el cuerpo. Y sabemos el efecto que tiene en nosotros.
Pero la serotonina y la dopamina no sabemos qué efecto tiene cuando la bloqueamos, ¿no? Eso es. Entonces, te bloquean la absorción de estos neurotransmisores sin nunca haber validado que estás produciendo muy poco o demasiado. Es una adivinanza, es un dogma, es algo que hay que creer, ¿no? Que no lo Aquí estás me llama mucho la produciendo. atención el producir poco o producir demasiado. Producir poca serotonina puede producir una depresión, digamos. Esa es la teoría, ¿no? Hay esta teoría del desbalance químico en el cerebro, que es una teoría que se habló en los años 50. Un hombre que se llamaba Joseph Schildkraut es el que formuló esta teoría. Entonces él trabajaba en hospitales psiquiátricos y veía que la gente que estaba muy deprimida, que no quería, estaba letargada y no quería hacer nada, mejoraba cuando le daban estimulantes como la cocaína. La cocaína era una de las drogas de elección de esa época. Y entonces, como mejoraba por un químico, él hizo lo que se llama una equivalencia compleja, que dijo esto es igual a esto otro. El que la cocaína o el estimulante mejore su situación quiere decir que el problema es químico. O sea, que un químico mejore la situación prueba que la dificultad era de base química. Y obviamente cuando la persona estaba muy maníaca, también cuando estaba sobreexaltada, le daban sedantes como opiatos que le relajaban. Entonces dijo, si esto funciona, el origen debe ser químico, pero de ahí nació esta famosa teoría y sin embargo nunca te la prueban en la consulta médica, Ujú. nunca te demuestran en un examen tus niveles de estos químicos mentales. Hay una manera de medir estos químicos que es haciendo como una punción medular y ahí se miden los desechos de la serotonina, de la dopamina. Y se ha encontrado que la gente que está muy deprimida, por ejemplo, que no debería tener muchos de estos desechos, que son como las cáscaras que bota el neurotransmisor, tienen muchísimos. Y que gente que está feliz, que debería tener muchísimos desechos del neurotransmisor, a veces no tiene, tiene muy pocos, probando que el estado anímico no tiene que ver con los niveles de serotonina. Sin embargo, la serotonina está involucrada en el funcionamiento de los músculos, en cómo uno duerme, en toda la función del aparato sexual y de los riñones y demás. Entonces, se está jugando con fuego, ¿no? Al bloquear la absorción de estos químicos tan importantes en el cuerpo. Y se lo hace todos los días. Y tú ahí viste la limitación de lo que es la psicología tradicional y ahí decidiste buscar otras vías, ¿no? Sí, ahí para mí fue una decepción enorme porque yo fui a estudiar en la universidad algo que pensaba que podía resolver la vida de las personas. Y claro, al salir de ahí me di cuenta que al empezar a trabajar con estos métodos que no funcionaban, entonces haber aprendido algo y haber gastado tiempo, dinero en aprender algo que ves que no sirve es terriblemente frustrante, ¿no? Y la razón por la que yo quise aprender psicología es porque mi padre, que era una persona maravillosa, tuvo una enfermedad muy difícil durante 30 y más años de su vida. Tuvo un síndrome que produce tumores en todo el cuerpo. Entonces, es un síndrome muy raro
que pasa, le da a una persona de millones. Una enfermedad rara, Una digamos. enfermedad rara, y tuvo primero un tumor en la pituitaria, en el cerebro. Le sacaron casi toda la pituitaria y por esto él tenía que tomar muchísimas pastillas todos los días, porque la pituitaria es el centro de control para el cuerpo. Donde todo se procesa y donde se envían los mensajes de lo que debe hacer las neuronas y las proteínas y todo lo demás. Entonces yo viví viendo a mi padre enfermo, ¿no? Y ya cuando yo cumplí 17 años, mi padre tuvo un tumor en el páncreas que se le pasó a los huesos y estaba ya muy mal y estaba muriendo. Y uno de los últimos días de su vida vino una persona a verle y le hizo una hipnosis, le hizo como una meditación despierta con visualización. Y fue el momento en el que vi a mi padre, el único momento en el que le vi sin dolor y le vi sonreír y le vi en paz. Y él tomaba morfina para el dolor y no le quitaba ni siquiera la morfina ese malestar tan grande del cáncer de los huesos. Así que dije, bueno, esto es magia, ¿no? Esta es la magia de verdad. Yo no sé qué hizo esta mujer, pero le dio una paz y una tranquilidad a él que nada más le ha dado. Y yo quiero aprender a hacer eso, ¿no? Él pasó del dolor a la paz en segundos. Así que yo quería encontrar cómo hacer esto y pensé que en la universidad me lo iban a enseñar y no fue así. Entonces empecé a hacer cursos de todo lo que encontraba y encontré la hipnosis y reconocí que eso fue lo que le hicieron a mi padre, así que me metí de cabeza a aprender todos los métodos de hipnosis clásica que hay, y me metí a aprender O neurolingüística. sea, digamos, la hipnosis del chasquido y te duermes, ¿no? La que conocemos todo el mundo, que salgan en reality shows y tal, ¿no? La hipnosis del chasquido es parte de la hipnosis clásica, pero esa es la hipnosis de tarima, hipnosis de show. La hipnosis terapéutica es más una hipnosis de inducción a través de la relajación del cuerpo y de la mente, ¿no? La hipnosis del chasquido es una hipnosis autoritaria que se usa más en shows. Se lo puede usar en una terapia, pero a la gente le impresiona un poco. Así que es una opción B en la terapia. Ujú. Entonces, usted comenzó sus andadas dedicándose a la hipnosis y no sé si ahí entró también el PNL, que es otra técnica, Sí, hipnosis y ahí PNL. empecé, bueno, te cuento lo que pasó, que primero, y por qué me metí tan de cabeza en la programación neurolingüística. Como me metí a estudiar todo lo que podía para ver cómo arreglar cómo llegar a lo profundo de la mente. Tomé muchísimos cursos de diferentes cosas y no tenía dinero, Ujú. porque mi padre ya había muerto y necesitaba ver cómo financiarlo. Entonces saqué préstamos con un interés altísimo del 37%. Y saqué casi cerca de $500,000 en préstamos para aprender todas estas técnicas nuevas. Y me fui a aprender en todas partes del mundo y me fui a monasterios y estuve en la selva amazónica aprendiendo con tribus, medicina natural y bueno, todas las técnicas alternativas del momento,
Así que tenía que pagar estos préstamos y dije, bueno, voy a tener que hacer algo un poco urgente para resolver esta locura que acabo de hacer. Yo tenía 21 años. Así que la forma de salir de eso era dar cursos, era dar talleres de hipnosis y de neurolingüística que eran costosos. Entonces yo podía amasar cantidades importantes de dinero en poco tiempo y me dediqué a eso. Y bueno, dedicándome a eso, como tenía que enseñar hipnosis de tarima, hipnosis de show, empecé a notar algunos fenómenos raros que se repetían semana a semana. Por ejemplo, yo pedía a los participantes que les hipnotizaba para que fueran un personaje importante de la historia, que podía ser Beethoven o Dalí o la Madre Teresa o el personaje que ellos quisieran. Y el juego o el show era que ellos iban a pensar y a sentir y a ver el mundo como ese personaje. Y cada vez que hacía este juego, la gente se acercaba donde mí y me decía: "Carolina, mientras era no sé, Madre Teresa o Dalí, no me dolía la espalda, o pude leer sin gafas, o pude levantar una mesa y normalmente no tengo tanta fuerza". Entonces era como si la mente pasaba a un canal distinto, donde la personalidad de la persona se desintegraba y se formaba una nueva de forma inmediata. Y esa nueva personalidad de la persona le generaba unos talentos que no había tenido antes y eliminaba síntomas que tenía, que cuando no era ese personaje, la persona creía que estaban solidificados en su cuerpo. Entonces yo empecé a tomar nota de esto y trabajé muchísimo tiempo, año tras año, ya iba en los 10 años de hacer estos cursos y dije, bueno, esto nos está probando que podemos desestructurar esa configuración de la personalidad que tenemos y reconfigurarla en segundos. Entonces, me pareció algo increíble. Y dije, bueno, hay que investigar un poco más de esto y ver si podemos entrenarnos a hacer algo así cuando queramos, ¿no? Entonces, mientras pensaba en esto, yo trabajaba con personas con problemas muy serios como esquizofrenia, personalidades múltiples, catatonias, que es cuando una persona se queda vegetal por un problema emocional. Y tuve un paciente que era diabético, que tenía 45 años, y, él tenía un problema de personalidades múltiples y venía para que yo le estructure su mente básicamente le regrese a una sola personalidad, que reintegre sus personalidades a una. Entonces, mientras hacía este trabajo, un día él se pasó a ser la personalidad de un niño pequeño de 2 años. Y este niño quería comer dulces, quería galletas. Y su madre, que venía con él a las terapias, me dijo: Carolina, dele la galleta para que no tenga el berrinche de un niño de 2 años. Así que bueno, le di la galleta, se la comió y yo noté que no se puso rojo, no se puso sudoroso, no se le dilataron las pupilas, que era lo que le pasaba cuando comía azúcar. Y le dije a la madre, yo creo que a él no se le subió la glucosa comiendo galletas. Yo creo que la glucosa está estable porque no tiene ninguno de los síntomas
normales de la subida de glucosa en él. Sí, de un diabético al De final. un diabético. Entonces la madre me dijo, no creo, pero bueno, podemos medir su glucosa y ver, y le dije, ok, pero démosle un poco de un jugo, como le decimos nosotros, de un zumo de naranja que era muy dulce. Le dije que tome un poco de esto para ver si ahí se le sube la glucosa. Se lo tomó y le medimos la glucosa y nunca se le subió. Entonces, para cortar el cuento, en un año de trabajo con él, yo fui midiendo su glucosa en cada una de las personalidades que él tenía y pudimos ver que era diabético solo en 7 de esas 65 personalidades que tenía él. Qué curioso. Entonces la medicina te dice que la diabetes es algo que es rígido, que no puedes, que no es mental, que no es psicológico, que es tu páncreas que no produce insulina natural y que no hay nada que hacer, que tienes que usar insulina para corregir la disfunción del cuerpo. Sin embargo, este paciente, cuando pasaba a pensar de una nueva manera, ya no tenía, su páncreas le funcionaba perfectamente. Así que de ahí yo dije, bueno, esto es parecido a lo que pasaba en los shows de hipnosis con los personajes, cuando la gente jugaba a ser alguien más, que básicamente la nueva forma de ver la vida le hace que el cuerpo funcione de una manera completamente nueva. Y cada una de estas personalidades tenía además ciertos talentos. Este paciente mío, por ejemplo, cantaba muy bien en una personalidad en la que era mujer. Él tenía solo una personalidad en la que era mujer y tenía una voz maravillosa. Por ejemplo, era muy hábil para escribir novelas y poesías en una de las personalidades y en otras no lo podía hacer. En una, en cambio, era buenísimo para salir a correr y lograr correr distancias muy largas. Y en otras era terriblemente sedentario y odiaba el deporte. Entonces tenía diferencias muy marcadas, ¿no? De cómo, de maneras de ser, de talentos. Y se le iban y venían síntomas y problemas físicos según cada una de estas personalidades. En unas necesitaba ponerse las gafas para leer, en otras se las quitaba y leía perfectamente. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que habiendo muchas personas en el mundo que sufren de personalidades múltiples, la medicina no se haya dado cuenta de que esto pasa? Porque no puede ser el primer caso, el de mi paciente, en el que esto es una realidad. Entonces me metí a investigar casos de personas con personalidad múltiple y vi que hay muchísimos casos en los que la persona tiene algún problema y que existe en una de las personalidades y no en otra. Pero la medicina nunca se dedicó a estudiar el porqué, ni la psicología. Entonces yo dije, tengo que encontrar el porqué y me dediqué a investigar el porqué y esa fue la raíz de un sistema psicológico que desarrollé que se llama Sistema de Remodelación Neuronal, que básicamente te dice cómo se construye la mente y cómo se la puede reconfigurar, cómo se la puede construir, Reconstruir, digamos. y descomponer Claro. y reconstruir, ¿no? ¿Y cómo acabó la historia de ese paciente al final? Este paciente que llamémoslo Juan, porque no podemos decir los nombres reales por ética, volvió a ser una sola persona y yo le pedí a la familia que me permita
de reconstruir y reintegrar su personalidad, pero sin la diabetes, que me permitan probar si era posible, ¿no? Y les pedí permiso porque era algo experimental en ese momento. Y al reintegrar la personalidad, él se logró dejar la diabetes fuera. Él nunca más tuvo que volver a inyectarse insulina. Igual yo hice todo un trabajo de que cambie su alimentación y que empiece a hacer ejercicio, porque tenía hábitos un poco malsanos, pero hasta ahora él no tiene diabetes. Él vive en Ecuador, vive en una ciudad que se llama Loja, que espero en algún momento poder hacer un documental con él, porque es una historia muy interesante. ¿Tú crees que eres la primera persona que ha logrado revertir una situación como esa? Porque eso es algo de lo que siempre se habla, que temas como esquizofrenia, personalidad múltiple son cosas irreversibles, digamos. ¿Sabes lo que pasa? A ver, yo creo que no soy la primera persona que ha logrado hacer eso, definitivamente no. Em, pero el problema es que hay una especie de lavado, de hipnosis social, ¿no? De creencia social, de que los problemas mentales, que ahora son llamadas enfermedades mentales, son incurables. Eh, y para que algo sea una enfermedad, debería tener un origen biológico. Si no, no es una enfermedad, es un estado. Es un estado emocional y mental, eso sí, y uno puede quedarse en un mismo estado encajonado toda una vida, Mm. o o puede hacer un movimiento, puede romper con ese estado y salir de ahí. Entonces, el problema es que los terapeutas le convencen mucho a su paciente de que lo que tiene es irreversible. Y eso es una especie de sugestión por autoridad, que si un experto te dice que algo es, que 1 más 1 es 2, uno le cree, ¿no? Entonces la persona dice, como voy a tener esto para siempre, no voy a buscar Solución, ninguna salida claro. y así voy a estar el resto de mi vida. Así que yo creo que es un problema del medio que convence al paciente de que no tiene salida. O sea que cosas como la esquizofrenia tienen salida, tienen cura, pueden volver a ser personas, digamos, normales. Sí, a mí me pueden, me van a decir de todo por darte esta respuesta, porque esto es uno de los temas, este es uno de los temas más controversiales que hay en el mundo de la psicología mental, de la salud mental. Pero para mí la esquizofrenia es 100% reversible. Las personalidades múltiples son 100% reversibles. Y, y te cuento mi teoría de por qué una persona puede llegar a tener una esquizofrenia. Y es que yo he visto que todos los casos con los que he trabajado vivieron un momento muy difícil, muy impactante, para el cual no tenían recursos psicológicos, no sabían cómo lidiar con ese problema y cómo enfrentar esa situación. Entonces, la mente tiene mecanismos de defensa y te ayuda a sobrevivir. Entonces, cuando algo es demasiado fuerte, la mente no sabe qué hacer, crea sus mecanismos de defensa y uno de ellos es crear una realidad alterna para que tú te sientas cómodo, para que te sientas seguro. Y esa realidad alterna te ayuda a continuar con tu vida. Pero si uno tuviese todos esos recursos psicológicos, la mente no tendría miedo
y enfrentaría la situación y no pasaría esto de tener, de que se va a crear una realidad alterna, ¿no? Las personalidades múltiples, por ejemplo, todos los casos que yo he visto se han dado en personas que vivieron algo tan, tan fuerte, tan extremo, que la mente se compartimentalizó, se dividió como en las cajitas de pastillas. Podemos decir incluso que se rompió. Se rompió, sí, se fragmentó. Uh-huh. Entonces la persona o se le va una emoción de ira, por ejemplo, a una personalidad, se va la emoción de la tristeza a otra personalidad, la de la frustración a otra, la del miedo a otra, porque tener tantas emociones difíciles en una sola personalidad es excesivo. Y cuando le das los recursos emocionales a la persona para entender el porqué o poder ver esa situación difícil que vivió desde una nueva perspectiva y aceptarla e integrarla como algo que le ayuda a vivir la vida de mejor manera, ya no necesita esas paredes que tiene en su conciencia, que son como las fronteras entre los países, no puedes atravesarla. Son muy sólidas y muy difíciles de cruzar. Entonces, yo lo que voy haciendo es que voy atravesándolas, entendiendo lo que le generó miedo a esta persona, lo que le generó malestar en ese evento que llevó a que la mente se fragmente. Y claro, hay también la parte genética es parte de, heredamos maneras de sentir y de pensar y de ver la vida. Y hay que trabajar con eso también. Heredamos ansiedades, heredamos miedos. Así que yo voy resolviendo esas ansiedades, esos miedos que son a veces de los antepasados en cada uno de mis clientes, ¿no? Antes de pasar a la siguiente técnica que me ha comentado, quiero saber cómo funciona esa técnica, cómo es el funcionamiento del proceso. Ya, bueno, primero hay que saber qué información hay en la mente, ¿no? Para mí, la mente es un software, es una compilación de ideas, de creencias, de valores. Entonces, hay que descargar esta información, hay que poderla descargar y verla en algún lugar. Y este sistema tiene una técnica para poder bajarse esa información y poderla ver. Entonces ahí tú ves qué piensas sobre la vida en general, dividida en categorías, en qué piensas sobre el amor, qué piensas sobre la salud, sobre el trabajo, sobre la sociedad, etcétera. Y ahí podemos ver cuáles son esas creencias y esas ideas que están produciendo malestar, que no funcionan, que hay que actualizar. A veces tenemos una idea que funciona en una época de la vida y que es productiva tal vez en épocas de la adolescencia y que ya en tu adultez no sirve. Entonces, igual que se hace con las apps, que son, hay que actualizarlas a veces semanalmente, a veces mensualmente, hay que actualizar la información de la mente también. Pero primero hay que saber cuál es esa información. Entonces ves la información y después pasamos a hacer esa reestructuración, hacer esa remodelación de las áreas que están dando algún problema. Y finalmente podemos ver cómo esa reestructuración va afectando el comportamiento de la persona, la salud, las actitudes, las motivaciones,
y bueno, el comportamiento en general, diario. Así que el proceso es de pregunta y respuesta, ¿no? Vienes a la sesión y yo hago una serie de preguntas, hago una entrevista y ahí veo cómo es tu mente. Ahí puedo hacer una especie de radiografía de tu mente. Y con eso te puedo decir, mira, estas formas de ver la vida son las que están produciendo este problema del comportamiento o pueden estarte dañando la salud de esta manera o te genera este problema con tu pareja. Pero me llama mucho la atención el que tú le digas al paciente que esta manera de ver la vida te está produciendo este problema. Pero, por ejemplo, a un paciente con una esquizofrenia, ¿cómo le dices eso? Tampoco sé muy bien cómo funciona esa enfermedad mental o ese estado mental, pero lo que yo sé en base a lo que te cuenta la sociedad y tal es que hay gente que está loca, digamos, que no atiende a razón, ¿no? No te entiende, digamos, o sí que te entiende, pero va en su mundo. Entonces, ¿cómo le explicas tú a una persona así? Ya, hay momentos en los que no les explicas, sino que les vas dando maneras nuevas de ver la vida. Es como cuando tú construyes un puente para pasar de un lado del río al otro o construyes un camino con piedras y se cae una piedra y ya no puedes usar ese camino y hay que construir uno nuevo. En la mente es igual, hay vías del pensamiento que son como las carreteras por donde va tu atención. Y hay unas vías y unas carreteras que te llevan al miedo, que te llevan a la desesperación o a la ansiedad. Y hay otras vías que te llevan a la aceptación o a la tranquilidad o a la esperanza o a la fortaleza. Entonces yo voy construyendo esos nuevos caminos y voy debilitando los anteriores. Mm. Hay técnicas para hacer eso. Por ejemplo, eh, se puede usar las emociones, se pueden usar las emociones, que la persona siente entusiasmo por ir por el nuevo camino y ya no le guste el anterior. Entonces, yo le evoco esas emociones nuevas y condiciono esa emoción con esta nueva carretera, ¿no? Cada vez que piensa en ir por ahí, le genera alegría o le Ujú. genera esperanza. Entonces voy creando, son recorridos o conexiones neurológicas nuevas. Esa es en realidad lo que está pasando. Cuando uno aprende algo, se te forma un recorrido neurológico en el cerebro. Por eso dicen Eh, que es muy importante nunca dejar de aprender cosas, digamos, ¿no? claro, es que el cerebro está en un crecimiento Constante. continuo hasta el último día de la vida, a menos que ya se le deje de usar, ¿no? Entonces, podemos seguir aprendiendo cosas hasta la edad que sea. Yo he trabajado con pacientes de 80, 90 años con Alzheimer, eh, y hemos podido crear nuevos recorridos neurológicos en su mente ¿Y revertir el Alzheimer? eh, por ejemplo, tengo un caso que lo tenemos filmado. Tengo que pedir permiso para poderlo enseñar, pero está filmada toda la terapia, con una mujer que tenía Alzheimer y tenía 84, 85 años. Se había olvidado del idioma, ya no se acordaba de las palabras por el Alzheimer, o sea, hablaba cosas muy limitadas. Y le hicimos una terapia grupal en la que usamos música porque nada le hacía sentir una emoción, nada le despertaba de este como letargo en el que estaba, más que la música. Yo siempre voy probando qué puede sacarle del estupor a la persona sin usar químicos
y a ella la música le encendía, ¿no? Entonces fuimos tocándole música, yo le cantaba para que ella me enfocara su atención. Y usando este método fue posible, en 2 meses logramos que ella vuelva a hablar. Le cantábamos todas las canciones que a ella le gustaban, cambiamos la frecuencia que se usaba en la guitarra, los hertz, que eso saben mucho los músicos, hasta ver con cuál se conectaba más ella. Y esta paciente tenía, además del Alzheimer, tenía cisticircosis, que es una enfermedad en la que un gusano hace huecos en el cerebro, se come partes del cerebro. Así que su cerebro estaba dañado. Pero a pesar de eso, fue posible trabajar y construir estas nuevas carreteras del pensamiento, y la mujer se reía, celebraba, hablaba. Solamente trabajamos 3 meses con ella porque la familia tenía una limitación económica y no pudimos seguir, lamentablemente. Pero el cambio fue impresionante, ¿no? Ella acabó hablando, conversando y riéndose y disfrutando de la vida después de 3 meses. Me parece brutal, brutal, brutal. Y ahora quiero que me expliques un poco la otra técnica que utilizas. Me parece súper llamativa porque utilizas el arte como medio de terapia. Sí, bueno, las artes, ¿no? Las artes que son algunas. Que, bueno, el arte en general tiene este efecto de poner al público en trance, ¿no? Cuando tú te vas a ver una obra de teatro, tu mente entra en un estado de relajación. O sea, tú ves a la gente ver esa obra de teatro y no pestañea, está como eh, en relajación mental. O cuando van a un concierto pasa lo mismo, o están en una galería de arte viendo pinturas y les ves que la mente está en esas ondas alfa, que son estar en una onda alfa es entrar a un estado hipnótico. Entonces, el beneficio de las artes es que funcionan como una inducción hipnótica. La inducción hipnótica es la que le ves a Tony Camo hacer cuando te dice tus párpados se te están poniendo pesados. Y, por ejemplo, ahora contigo yo te veo los ojos y espero a que parpadees, que ahí parpadeaste. Espero a que sonrío contigo. Son técnicas hipnóticas, ¿no? Empiezo a emparejar lo que tú haces, ves, ahí parpadeé contigo y empiezo a sonreír contigo, ¿no? Para emparejar y eso le pone en trance a la persona. El hipnotista hace esto sin que la persona se dé cuenta. Entonces, por ejemplo, vi que moviste ahí la mano porque estoy usando una forma de verte muy relajada y veo que sacaste el pie derecho, entonces lo podría empezar a sacar yo y hacer lo mismo que haces tú, ¿no? Eso, por ejemplo, es una inducción, un tipo de inducción hipnótica. Pero el arte, al oír un concierto o al ver una obra o al ver un paisaje, la gente entra en ese mismo tipo de trance. Entonces me di cuenta de esto. Veía a la gente en los conciertos estar en trance y dije, wow, esto toma tiempo en la consulta, toma tiempo hacerlo. Así que qué maravilla poder aprovechar que el arte le pone a la gente así instantáneamente para meter las sugestiones hipnóticas, ¿no? Y hacer los cambios en la mente. Las personas estamos en estado de trance desde que nacemos hasta los 7 años. Es un estado de trance profundo. Por eso los jesuitas decían, denme un niño
hasta los 7 años y yo les daré el hombre, porque en esos 7 años de edad lo que tú le dices a un niño se le queda grabadísimo por el resto de su vida, porque está en estado hipnótico. Ujú. Así que el meterle a un adulto en estado de trance sirve para poder reprogramar en el estado en el que aprendió las cosas, reprogramar esas creencias y conceptos. Entonces, si ya estás en un trance profundo viendo una obra de teatro, un concierto, es mucho más rápido entrar a hacer esos cambios. Así que empecé a experimentar con eso cuando dábamos espectáculos grandes, talleres, seminarios a miles de personas. Empecé a usar la música y las artes del baile, inclusive la pintura en una tarima, el malabarismo, etcétera. Y a meter ahí mensajes subliminales y a usar técnicas, por ejemplo, neurolingüísticas con el lenguaje para ir haciendo estos cambios. Y vi que la velocidad en la que pasaba esto al usar las artes era, o sea, es impresionante, es muy superior a la, a la velocidad terapéutica, ¿no? En un ambiente eh, consulta terapéutica. Así que el segundo sistema, que se llama artes conductuales, es una mezcla interesante de artes con eh, métodos de inducción hipnótica de todo tipo, con neurolingüística, con técnicas de influencia mental de masas y unas técnicas de guerra que se han usado en las guerras de condicionamiento psicológico. Entonces, para que tengas una idea, se usa el espacio de la tarima eh, para condicionar emociones. Entonces, en el lado izquierdo, por ejemplo, puedes condicionar toda la tristeza, todo el malestar, todas las dificultades, al hablar sobre eso en ese espacio y al hacer que el cantante cante temas que tienen que ver con el malestar, con la dificultad y demás, se va condicionando el espacio. Y en el otro lado, puedes condicionar la alegría, la felicidad o el triunfo, el bienestar, la salud. Y lo que pasa es que si después le paras a alguien un costado de la tarima, inmediatamente entra en este estado neurofisiológico por todo el condicionamiento que se ha ido haciendo. Y eso se usa para hacer cambios en la mente del público, ¿no? Entonces, condicionas el espacio, usas, por ejemplo, la vestimenta para condicionar conceptos, ideas eh, en el público. Por ejemplo, si yo me visto de negro y digo que el negro refleja la muerte, y la gente tiene miedo a la muerte, yo puedo actuar cosas graciosas, cosas que generan risa o alegría en el público, y de esa forma se colapsa el miedo a la muerte, o sea, se neutraliza y empezamos a darle un significado más liviano, más ligero a la muerte, ¿no? Por lo que hice con el color y con la vestimenta. Entonces usas todo lo lúdico, usas elementos visuales, auditivos, de olfato, de sabor, de sensaciones en el público para colapsar conceptos y crear nuevos sobre cualquier cosa que quieras. Y el arte, hoy tenemos aquí a unos súper artistas bueno, que además son gente muy especial, es una familia muy especial, la familia Rey, bueno, hemos hecho algunos trabajos en conjunto con las artes conductuales. Em, Ellos, los músicos, tienen la capacidad
de generar emociones fuertes en el público, porque la música hace eso. Entonces, por ejemplo, mi trabajo ahora con Mara Rey y Tony Rey, es un trabajo de equipo en el que, con la potencia de voz que tiene Mara, ella genera la emoción en la persona Lo puedo y corroborar, lo puedo corroborar. sí, de forma inmediata. Y ahí yo puedo entrar a hacer todos los cambios en su mente, porque ya está en un estado de trance y ya está sintiendo una emoción específica. Entonces, se trabaja con lenguaje subliminal en los temas y con condicionamiento psicológico, que te puedo enseñar un poco cómo es. Por ejemplo, si queremos que alguien elija un postre específico de un menú, Ujú. de comida. Hay cómo condicionarle ese postre en la mente a la persona usando técnicas clásicas, ¿no? De condicionamiento. Por ejemplo, dime un postre que te gusta a ti. La tarta de chocolate, muy básico. Ya, ok, largo. Tarta de chocolate, ok. Ah, déjame ver. Tarta. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer las primeras dos palabras, ¿ok? Para que veas cómo se condiciona esto. Si yo te digo, Enrique, perdóname por la tardanza, por, por llegar tan tarde. Lo que pasa es que tuvimos una noche de mucho trabajo ayer, ¿sí? Ahí te dije tarde. Ujú. ¿Lo viste? Que dije, Sí, perdóname por la tardanza y por llegar tan tarde. tarde Tuvimos una noche de de. trabajo. Entonces, eh, yo tengo una perrita que todos conocen aquí que se Ujú. llama Chisi, que espero que esté en tu próxima entrevista Pues, porque es maravillosa. Ahí ya te dije la ch de chocolate, ¿no? Eh, y así vamos armando las palabras. Encima de eso, por ejemplo, yo puedo hacer un gesto visual, un sonido o un estímulo kinestésico para condicionarte la tarta de chocolate. Podría decir, perdóname por la tardanza, ahí te estoy condicionando en la rodilla la tarta de chocolate. Por llegar tan tarde, tuvimos una noche de mucho esfuerzo por este paciente. Em, cuando te vi afuera, casi me choco, ¿no? Casi choco mi coche choco. de la emoción. Ahí está Choco, ¿verdad? Y cuando le oí a Tobías dar su entrevista, sentía que me latía el corazón. Es increíble cuando uno se comparte ideas y comparte objetivos, ¿no? Entonces dije latir, ahí estaba el la, La comparte. comparte chocolate. Ahí está. Entonces ya está toda la palabra, ¿verdad? Ya está toda la palabra. Que ahí, por ejemplo, cuando yo hablo en una terapia, estoy metiendo mensajes subliminales todo el tiempo. Y hay técnicas de lenguaje que generan ciertos efectos. Por ejemplo, los discursos de los presidentes en todo el mundo usan técnicas neurolingüísticas em, para hipnotizar un poco a las masas. Entonces, si yo te quiero crear un discurso para un tema, por ejemplo, dame un tema, te voy a crear un discurso con técnicas neurolingüísticas. Un tema, el Un que tema sea. cualquiera, sí. Las motos. Las motos, ok, yo te quiero vender motos, ¿no? Em, Puedo usar patrones de lenguaje hipnótico para venderte las motos como
te voy diciendo cómo se llaman y te lo hago. Por ejemplo, una se llama Fuente Perdida, que va así, que es tener una actividad que te llena de emoción. Es importante para vivir felices, para vivir bien. Esta es una idea que yo te estoy diciendo, es como darte una verdad que no se sabe de quién es. Según quién, el hacer algo que te guste genera salud. No te estoy diciendo quién inventó esta idea, pero te la digo como una verdad. Eso es lo que se llama fuente perdida en el lenguaje hipnótico. Entonces digo, tener una actividad que te emociona es importante para la salud. Y después te digo, las motos producen esa emoción y esa adrenalina. Eso es causa-efecto. Esto produce esto otro. Ujú. Que si yo fuera un político de un país, por ejemplo, usando las mismas técnicas, te diría, España está lista o Ecuador está preparado ya para lo nuevo, para un cambio. Está cansado de lo viejo, de lo que siempre ha vivido. Fuente perdida. Y la juventud, los adultos jóvenes de hoy, vamos a producir ese cambio que tanto han esperado, causa-efecto. De ahí hay otra que es, esto es igual a esto. Nosotros somos lo que ustedes han buscado. Eso se llama equivalencia compleja. Y uno puede usar, por ejemplo, técnica de lenguaje hipnótico es la eliminación o usar palabras que se llaman nominalizaciones, como la comunicación, el amor, la sabiduría, que son palabras tan abstractas que cada persona le da su propia definición. O sea, la comunicación para ti puede ser que alguien te oiga, y para mí puede ser yo compartir un mensaje, ¿no? Entonces, esas palabras hacen que todo el público se enganche en tu discurso, por ejemplo, y digo, y las metas hacia la libertad que ustedes buscan serán cumplidas. Libertad es una nominalización que se usa mucho, ¿no? Muy, muy grande, porque ¿qué es la libertad? ¿No? Entonces, usando todos hay miles de técnicas de lenguaje hipnótico. Se las usa con las artes para hacer estos cambios en la mente y con el condicionamiento psicológico, que puede ser, por ejemplo, si no tuviese estos cascos, me cogería mi pelo o puedo mover el micrófono cada vez que tú estás en un estado de bienestar. Si yo te digo, Enrique, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida a ti? ¿A mí? Uh-huh. Lo que más, Sí. pues yo te diría montar en moto. Montar en moto, ok. Entonces yo ahí esperé a ver tu fisiología, te medí y esperé a que estés en un estado de clímax, de emoción, para aplicar el estímulo del condicionamiento que fue tocar el micrófono. Entonces, cuando estabas llegando al clímax, yo toqué este micrófono. Si después te vuelvo a preguntar, ¿qué te gusta? Otra pregunta que te haga poner en estado emocional positivo, y vuelvo a hacer eso, se te empieza a condicionar mi mano con el micrófono con estos estados. Entonces, digamos que después estás en mi terapia y yo quisiera que tú pierdas el miedo a volar. Digamos que tienes miedo a volar, pero te encantan las motos. Te empiezo a hablar de los aviones mientras toco este micrófono porque ya te pone en ese estado. Porque ya me has condicionado antes con la emoción que me genera que me gusten las motos, ¿no? Ya te condicioné, Claro. ya el que tú veas que yo toco este micrófono hace que tu cuerpo entre en ese estado. Es lo que el famoso condicionamiento con el perro de Pavlov, ¿no? Entonces yo todo el tiempo en la terapia muevo el pie,
me cojo el cabello o uso un bolígrafo en la mesa y estoy condicionando cosas, pero está fuera de la conciencia de mi paciente, o cambio de lado las piernas, y entonces uno está haciendo muchísimas cosas a la vez para hacer para romper o desarmar los conceptos que tenía la persona. Y hacer eso con las artes es muchísimo más rápido y es muchísimo más efectivo, porque como ahora tú entraste en una emoción, el rato que alguien empieza a cantar y usa un tema y una letra específica sobre la alegría, sobre el amor, sobre lo que fuera, ya me ayuda a meterla a la persona en ese estado para yo poder hacer los cambios. Entonces es maravilloso. Es maravilloso cómo Me parece funciona. súper interesante. Nunca lo había escuchado. O sea, estas cosas nunca las había escuchado jamás. Y creo que la gente va a disfrutar mucho del ejemplo que le vamos a dejar ahora de Mara Rey y su padre Tony cantando, como lo hemos hecho nosotros. Y yo creo que van a entender realmente ese momento hipnótico que, como el mismo que hemos tenido nosotros, porque es que es espectacular escucharlos tanto a su padre tocar la guitarra como a ella cantar. Y la gente va a entender mucho mejor cómo se utiliza esta técnica. Por mi parte, solo me queda darte las gracias por aceptar esta entrevista, explicarnos todo lo que sabes. Y me gustaría cerrar la entrevista con una pregunta que se hace mucha gente, pero yo creo que no tenemos a ciencia cierta nadie la respuesta. Y es, ¿cuánto potencial de la mente crees que utilizamos y cuánto potencial de la mente crees que conocemos en cuanto a investigaciones? Uf, esa es una súper pregunta. Y yo personalmente creo que no usamos ni siquiera un 1% de la mente. Es increíble, pero tú ves que en una emergencia las personas se vuelven más fuertes, hacen cosas que creen que no son capaces de hacer. Entonces, podemos alcanzar y lograr muchísimo más de lo que pensamos. Y tenemos muchísimas creencias que limitan hasta dónde podemos llegar, que son como condicionamientos también. Hay algunos sociales, hay otros familiares, hay otros personales, y que si rompemos esos condicionamientos, lo que puede llegar a pasar es increíble, ¿no? Yo he trabajado con atletas olímpicos que el rato de cambiar una manera de ver la situación, logran romper un récord y no tiene que ver con el entrenamiento, o sea, tienen el mismo entrenamiento físico, pero ese cambio mental les lleva a romper sus barreras. Entonces, un 1%. Y la última pregunta, Enrique, ¿me la repites? ¿Cuánto crees que conocemos? O sea, no de que utilizamos, Mm, sino que conocemos. Yo creo que conocemos tal vez un 0.00 Menos de lo que utilizamos, ¿no? menos de lo que usamos, porque todo se va al inconsciente, todo se va al disco duro y nos olvidamos. Entonces, la hipnosis, por ejemplo, se usa para levantar esa información, para abrir el archivo y volver a entrar en las carpetas de lo que nos pasó hace años. Em, Ahora la app que estoy haciendo yo es justamente para que sostenga toda la información que nos olvidamos y que podamos entender por qué somos quienes somos, de dónde viene toda nuestra manera de pensar y ver cómo nos afecta el mundo a diario. Em, Hay que anotarlo, por ejemplo, cómo te sientes ahora respecto a tal cosa, es algo que no te vas a acordar en 2 semanas. La mente elimina información, generaliza información, distorsiona información para simplificar su entendimiento. Entonces, si yo te digo, mira, esta pared
¿qué color es? ¿Qué color te parece que Blanco. es? Blanco. Pero si fueras un artista, es mentira, porque hay negro, hay partes un poco verdosas, un poco púrpuras, hay un poco amarillentas. Entonces tú generalizas que la pared es blanca, uno, porque te han condicionado a eso, y dos, para simplificar la vida. Y se elimina información. Por ejemplo, en un restaurante estás hablando con alguien que te gusta o que te interesa y dejas de oír las conversaciones que hay alrededor. Pero en un estado hipnótico tú te puedes acordar de la conversación de la mesa de al lado, a pesar de que conscientemente no lo sabes, está en tu inconsciente, ¿no? Y distorsionas información. Por ejemplo, si tuviste una novia que era pelirroja y con pecas y que te rompió el corazón a los 15 años y de adulto llegas a tu lugar de trabajo y hay una pelirroja con pecas, tal vez le tienes un poco de susto o de iras y no sabes de dónde sale, y es una cosa que está en tu inconsciente que te hace rechazar a las pelirrojas por una experiencia que tuviste en el pasado. Ya ves. Entonces, no conocemos, no usamos casi nada y conocemos menos. Y yo creo que es importantísimo conocerla, porque en el ejemplo de la pelirroja, tal vez uno es muy injusto con las personas por algo que no sabes que se te programó, ahí, ¿no? O haces algo o dejas de hacer algo por experiencias que has tenido o que no has tenido. El poder de la mente. Y del autoconocimiento, ¿no? Eso es. Pues nada, Carolina, no te robo más tiempo, sé que estás muy atareada y no quiero robarte más tiempo, así que solo otra vez, muchas gracias y espero que nos podamos ver pronto en cualquier sitio, hagamos una entrevista o que coincidamos en cualquier sitio. Encantada, Enrique. Y bueno, hemos venido a verte después de una noche de trabajo muy intenso que te contamos, y le agradezco mucho a Mara y a Tony estar aquí a pesar de una noche sin sueño, que estábamos cambiando la manera de ver de una persona que lo necesitaba mucho. Entonces, el trabajo en la salud no tiene horario. No tiene horario. Y no tiene calendario. 24 horas. Es 24 horas. Así que, bueno, les agradezco a ellos mucho y a ti por tu tiempo y a Tobías por la invitación y por su enorme corazón. Y la próxima haremos una entrevista descansados y habiendo dormido y bueno, seguimos en esto tan importante. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias y lo dicho, espero que nos veamos pronto. Gracias a ti, gracias. Sacar de adentro lo mejor de mí, ponerle alma a este maniquí que por miedo al fracaso me volví. Brindar al mundo mi corazón y con mi alma llena de amor siempre sonreír, intentar ser feliz
evitar ser inocente y no mujer fatal, para engañar a mi experiencia. Yo intento brindar mi alma a mi familia, que me conozcan a mí por dentro, a ver si domo a mi conciencia. Lo intentaré. Lo intentaré. Ya se quedó. Muchísimas gracias.